Antes de orar, meditemos en lo que nos dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos pidiendo sabiduría y la presencia del Espíritu Santo, a fin de que comprendamos el mensaje que tiene Dios para nosotros en esta mañana. Oremos. Continuamos con la serie acerca de la fe. La semana pasada hablamos acerca de los niveles de fe. El tema fue, ¿cuál es tu nivel de fe? Hoy hablaremos de cuánta fe tienes. Son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando yo era jovencito siempre me preguntaba si tenía fe, por qué tenía tan poca fe. No entendía muy bien el tema de la fe. Buscando y rebuscando, entendí que el Nuevo Testamento había sido escrito en griego. Y cuando encontré una vez la palabra fe, traté de buscarla en el griego, dice pistis, se escribe pistis. Y pistis, la traducción literal de pistis es confianza. Entonces ahí, para mí, fue un gran descubrimiento en mi adolescencia. Confianza. Si yo conozco más a Dios, más voy a confiar en Él. Claro, nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos. A medida que lo vamos conociendo más confiamos. Eso es fe, confiar. Entonces, muchos de los hombres del pasado, muchas de las mujeres del pasado tuvieron confianza en Dios y alcanzaron buen testimonio. Por esto los invito a pasear un poco conmigo por la galería de los héroes de la fe. El versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos nos dice así: porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí recorremos varios versículos. Nos habla de Abel en el versículo 4, versículo 5 de Enoc, en el versículo 7 de Noé, en el versículo 8 de Abraham, en el versículo 11 acerca de Sara. Nos habla acerca de Jefté, nos habla acerca de Jacob, acerca de Isaac, nos habla acerca inclusive de Rahab, de José, de David. Todos estos alcanzaron buen testimonio por causa de la confianza, de la fe. Pero al recorrer la galería de la fe y ver a este, y ver a aquel, y ver al otro, nos surge un gran problema. Ellos vencieron por la fe, pero ¿y nosotros? Hoy, ¿venceremos por la fe en esta era embrujada, en esta generación embrujada? Tenemos un gran desafío y durante esta serie, este será el desafío. Que podamos crecer en fe. Y por eso quiero que viajemos un poco al pasado, al Imperio Romano, cuando el Imperio Romano estaba sometiendo a los judíos en los días de Jesús. Y vamos a analizar la historia de un hombre de fe. En el Imperio Romano reinaba el odio hacia sus conquistados. Y en este caso, los conquistados eran los judíos. Estamos hablando de ellos, a pesar de que ellos conquistaron muchas otras naciones. Los judíos también odiaban a los romanos, especialmente porque los romanos habían puesto leyes que hacían que la servidumbre de un judío sea aún más profunda, sea aún más difícil de sobrellevar. Y vamos a ver una de esas leyes en Mateo capítulo 5 y el versículo 41. Si me acompañan en la lectura, Mateo capítulo 5, versículo 41.
Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Me río porque los judíos ya estaban enojados con los romanos porque tenían que cargar 1 milla la carga de un romano. Esta era una ley. Cuando un romano venía caminando con su carga pesada, si veía que pasaba cerca un judío, él podía llamarlo y obligarlo a llevarle la carga durante la próxima milla. Y imagínense cómo iría el judío, ¿no? Y despotricando, y ya romano, algún día va a venir el fuego eterno y te va a consumir y te vas a quemar para siempre. Imagínense, iría pensando en su corazón y alimentando el odio por causa de que tenía que llevar su carga. Pero ahora venía Jesús y le decía que en vez de llevarla 1, la lleve 2. Entonces, calculo que entre ellos se habrán mirado cuando Jesús dijo eso. Siempre estábamos mejor con el César, que nos hacía llevar solo 1 milla. Ahora tenemos que llevar 2. ¿Con quién estamos mejor? Pero esta era una ley de amor. Esta era una ley maravillosa. Porque ahora los romanos veían a los judíos de repente llevando su carga, quién sabe, cualquier cosa que tendrían que cargar. Y cuando llegaba a la milla, entonces el romano se abalanzaba ya, bueno, se cumplió la milla, se abalanzaba 1,5 kilómetros es 1 milla. Imagínense llevar la carga de otra persona 1,5 kilómetros por obligación. Y entonces el romano cuando se abalanzaba ya para tomar la carga nuevamente y continuar él en el camino cargándola, el judío le decía, no te preocupes, estoy contento, voy a cargar 1 milla más, no hay problema. Entonces el romano quedaba mirando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos? Claro, no eran todos los judíos, había judíos que eran celosos y que continuaron odiando a los romanos hasta el final. Pero los romanos estaban viendo que en el imperio algo raro estaba ocurriendo. Había gente que estaba aceptando las leyes de los romanos y hasta las doblaba, hasta las hacía con cariño, con amor, con una sonrisa. Esto comenzó a suscitar en el imperio romano una sospecha. ¿Y quién está enseñando estas cosas? Porque cuando alguien arrastra a las masas, cuando alguien le habla a la gente y la gente lo comienza a escuchar, un gobierno comienza a seguir a esa persona porque, bueno, ¿qué está diciendo este? ¿Por qué está arrastrando las masas? Y así ocurrió con Jesús. El imperio romano comenzó a enviar gente para escuchar a Jesús. ¿Qué está diciendo este? ¿Cómo que las masas lo están siguiendo? Y especialmente porque se escuchaba hablar de un hombre que hacía milagros. Se escuchaba hablar de un hombre que no contradecía las leyes de Roma, más bien las fortalecía y enseñaba a sus discípulos, enseñaba a sus oyentes a amar a los romanos. Algún día hablaremos de las bienaventuranzas, pero en las bienaventuranzas encontramos más bien estos elementos que Jesús enseñó causados por la fe, por el amor, que no existían entre los judíos, se habían olvidado. Imagínense cuando un judío veía a un romano que era su conquistador, estando en su propio territorio, veía que el romano se vestía así voluptuosamente, se vestía así como llamando la atención llamativamente, y ahora el judío tenía hasta deseos de tener su propio vestido. Quería comer sus manjares, quería participar de sus fiestas, en realidad quería sus fiestas, quería sus casas así espaciosas, cómodas. Ellos querían conquistar, esperaban un conquistador, esperaban un libertador, esperaban a alguien que los venga a libertar de ese yugo romano. Pero vino alguien que en vez de libertarlos, parecía como que les daba más a ellos. Ellos pensaban así. Pero los discípulos de Jesús, que
¿Se imaginan? Cuando uno acepta los consejos de Jesús, cuando uno vive la fe de Jesús, el corazón se sana. Ya no tenemos más odio por las personas, ya no tenemos más bronca por el amigo, por el enemigo, por el vecino, quise decir, por el enemigo. No tenemos más ese sentimiento. Ahora decimos, bueno, voy a hacer un poco más. Ahí está la fe. Hago un poco más de lo que me piden. No solamente para cumplir, sino un poco más de lo que me piden. Claro, algunos de ellos siguieron haciendo lo mismo. Cuando llegaba la milla, tome, ya cumplí, acá tiene. Pero otros hacían más. Ahí está el secreto. Hacer más de lo que te piden, por amor. Eso es un efecto de la fe, de la confianza. ¿Por qué? Porque confío en el que me lo dijo. Mi fe aumenta. Y por fe en él dieron buen testimonio los antiguos. Entonces hoy estamos nosotros en un desafío. Tu fe está siendo desafiada. Mi fe está siendo desafiada. ¿Seremos nosotros también vencidos por este mundo o venceremos por la fe? Seremos más que vencedores. Entonces este era el contexto en el que se encontraban muchos de los judíos que esperaban un libertador. Había muchas leyes que los sometían. Y entonces había mucha rivalidad nacional, tanto de un lado como del otro. En este contexto histórico vemos que hubo un hombre, un romano, que no se dejó llevar por las castas nacionales, por las diferencias, por los preconceptos, y vino a Jesús rogándole. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Si me acompañan en la lectura. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Se imaginan ustedes un centurión? Un hombre que venía de la aristocracia. Que un centurión no era un soldado común, era un capitán. Era un hombre que tenía muchos soldados, 100, centurión, muchos soldados a su cargo. Él era un hombre que en su juventud seguramente habrá ido a la escuela militar, al colegio militar, y habrá egresado ya como un jefe. Allí al colegio militar, para ser un centurión, aparte de tener experiencia, tenía que ser un joven de la aristocracia, un joven de familias ricas, un joven que le enseñaban en el Imperio Romano a odiar a sus conquistados, que maltrataban a todos aquellos que estaban bajo su regimiento, su dominio. Pero este oficial romano no se dejó llevar por el contraste nacional, por el preconcepto que existía. Y este hombre tenía un siervo. Y amaba tanto a ese siervo que deseaba que se sane porque estaba enfermo de muerte. O sea, tenía una enfermedad muy, muy difícil de curar. Una enfermedad que lo estaba llevando a la muerte. Y escuchó hablar de Jesús, de aquel que le había enseñado a sus discípulos que debían caminar en vez de 1, 2 millas. Y así con otras leyes. Si alguien te toma la capa, si alguien toma tu túnica, dale también tu capa. Es decir, lo único que tiene, la túnica era la parte de abajo, la capa era la parte de arriba. Si alguien toma tu túnica, dale también tu capa. La capa era lo único que un hebreo pobre
tenía para taparse en la noche, para dormir. Imagínense, si alguien te pide tu túnica, dale también la capa. Estaba mejor antes. Yo te podía dar solamente la túnica y con la capa me iba y me tapaba la noche. No, eso significaba, no resistáis al que es malo. Y Jesús había, digamos, toda su fama había crecido en el imperio. Y el centurión había escuchado. Y el centurión había pensado, este hombre tiene una religión superior a la mía. Y aparte él tiene autoridad sobre todas las cosas, inclusive sobre la naturaleza. Había escuchado hablar de los milagros de Jesús sobre la naturaleza. Entonces pensó que también tendría autoridad sobre la enfermedad. Y por eso vino a Jesús, porque su fe se encendió, su fe se activó. Y ahora se acercó a Jesús rogándole. Miren, dice el versículo 5, vino a él un centurión rogándole. Un hombre aristócrata, un hombre rico, un hombre que tenía poder, que tenía autoridad. Ahora vino a rogarle a su sometido, porque Jesús era el sometido de Roma, era el sometido del centurión. Y ahora este no tenía ningún pensamiento positivo para consigo, este oficial romano. ¿Por qué digo esto? Porque si no, ¿cómo él, siendo que era superior en materia de autoridad humana a Jesús, venía a rogarle? Porque se tuvo que despojar de toda su autoconfianza. Y él escuchó hablar de Cristo y comenzó a nacer en él la fe. ¿La qué? La confianza. ¿Por qué? Porque cuando más conocemos a una persona, más confiamos en él. Entonces ahí creció su fe. ¿Podemos entender esto que estamos diciendo? Fe. ¿Cuánta fe tú tienes? Mira, este hombre no sabía nada de fe. Había sido criado y crecido en una nación idólatra, pagana, politeísta, guerrera, odiosa, destructiva. Se había criado entre la riqueza, en la aristocracia, pero nada de eso lo detuvo. Nada detiene el crecimiento de la fe cuando nosotros sentimos que no somos nada, cuando nosotros sentimos que Dios es todo para nosotros, que Él tiene el poder sobre la naturaleza, que Él tiene poder sobre las enfermedades, que Él tiene poder sobre las riquezas, que Él tiene poder sobre todas las cosas. Entonces, la fe de este hombre creció, porque oyó hablar, dice Lucas también acerca de este relato, Lucas dice, el centurión oyó hablar de Jesús, solo por oír. Entonces la fe viene por el oír. Y cuanto más oía acerca de Jesús, más crecía su fe. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es nuestro problema de falta de confianza en Dios? ¿Cuál es nuestro problema de falta de fe? Es que nos encanta oír de muchas cosas, pero no dedicamos tiempo a oír acerca de la historia de Jesús, de aquel que puede sanar tu corazón, de aquel que te puede enseñar el principio de caminar 2 millas en vez de 1, de darle tu capa al que te pide la túnica, de ponerle la mejilla al que te dio una bofetada. Solamente así podrá crecer nuestra fe, cuando nosotros conozcamos más a Jesús. Y por eso este capitán que
se presentó delante de Jesús y que no era soberbio, porque la soberbia es lo que nos aleja de Dios. Ahora, en el capítulo 8, versículo 7 y 8, vamos a entender el secreto de una fe genuina. Y nos dice en el versículo 7 y 8, dice, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Al criado que le había pedido que lo sanase. Versículo 8, respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado sanará. Entonces, este hombre creía tanto en Jesús, su fe se había activado de tal manera por oír de los milagros de Jesús, del poder de Jesús, de la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, que él dijo, si él dio alguna orden a la naturaleza y la naturaleza se detuvo o detuvo su destrucción, entonces él puede dar una orden desde donde está y mi criado sanará. Queridos hermanos, esta es una fe que sin conocimiento de quien puede hacer esto, nunca se activará. Entonces nosotros podemos también creer de la misma manera. Imagínense este hombre tuvo una experiencia maravillosa. Quiero compartir con ustedes el deseado de todas las gentes en este libro maravilloso. En la página 283, el párrafo 2, vamos a leer así en la parte media. 283, párrafo 2. Dice, pero el centurión dijo de sí mismo, porque los judíos lo habían presentado como un hombre digno. Él es digno porque nos construyó una sinagoga, pero el centurión no se sentía digno. El centurión no era un soberbio. Dijo de sí mismo, no soy digno. Su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad, pero no temió pedir ayuda. No temió pedir ayuda. No confiaba en su propia bondad. Su argumento, presten atención, su argumento, puede ser tu argumento también, mi argumento, su argumento era su gran necesidad. Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en él meramente como un taumaturgo, o sea, como un milagrero, sino como el amigo y salvador de la humanidad. Entonces este hombre no se sintió más y por eso se mantuvo lejos, sino él se sintió menos. Él dijo, la religión de estos es superior a la mía. Y se humilló y vino rogando y dijo, no, yo no soy digno. No importa lo que hice antes, no importa lo que yo construí, no importa cuánto dinero di, no importa lo bueno que fui, no importa nada, no importa que tengo dinero, no importa que soy alguien, no importa que soy un oficial romano. Yo no soy digno. Queridos hermanos, entonces Jesús pronunció unas palabras que deben repicar en nuestra mente. En el versículo 10 de Mateo capítulo 8 dice, y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, aquí queríamos llegar. Nuestra fe está siendo desafiada. Fe, confianza.
Nuestra confianza en Dios está siendo desafiada por un oficial romano. Tu confianza en Dios, mi confianza en Dios, está siendo desafiada por muchos paganos ahí afuera. ¿Por qué? Porque él no conocía a Dios, pero por el oír, aumentó su fe y ahora él confió. Él se confió totalmente en las manos de Dios. Queridos hermanos, estamos siendo desafiados por muchos que tienen más fe, está siendo más activada su fe que la nuestra. Porque no nos dedicamos a oír acerca del poder de Dios. Entonces nuestra fe está pequeña, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Al alejarnos de la palabra de Dios, y Satanás hace todo lo posible para que nos alejemos de la palabra de Dios, nos pone todo a nuestra disposición, los medios necesarios para que nos distraigamos y que no nos fijemos en la palabra de Dios. Entonces, por eso tú tienes tan poca fe. Por eso desconfías, podríamos decir, de Dios. Fe, confianza, pistis. Por eso desconfiamos de Dios, de su poder, de lo que puede lograr en nosotros. Entonces, mis amados, en la Biblia, según lo que hemos visto, existen dos tipos de personas que también podríamos decir que existen dentro de nuestra iglesia. Y existen dentro de los que estamos mirando y asistiendo a esta reflexión. Dos tipos de personas. Una, como dijo Jesús, no he hallado en Israel tanta fe como tiene este hombre. Es decir, existen personas de tanta fe o mucha fe. Y también en la Biblia existen, ya vamos a hablar de esto más adelante en otros temas, hombres de poca fe. ¿Recuerdan esa expresión, no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, mis hermanos, hay dos tipos de personas en este mundo. Los que tienen poca fe y los que tienen mucha fe. ¿En qué grupo te encuentras? ¿En qué grupo nos encontramos nosotros? ¿Cuál es el misterio? ¿A qué grupo pertenecemos? Queridos hermanos, no es posible que los paganos tengan más fe que nosotros. Este es el mensaje de esta mañana. No es posible, eso es lo que quiso enseñar Jesús al contar la historia del centurión. Eso es lo que nos quiso contar Mateo, Lucas, que repiten esta historia. No es posible que un centurión tenga más fe que tú, que creciste en la iglesia o que viniste a la iglesia, que estudias la Biblia, que tienes relación con el espíritu de profecía, que tienes una vida de oración, que tienes una vida de relacionamiento con los hermanos de la iglesia, que vas al culto, que tienes una Biblia en la mano, a diferencia de aquellos que no tienen Biblia, que no van al culto, que no tienen una vida de oración, que no creen en el Espíritu Santo. Y solo por oír que Dios es poderoso, comienzan a confiar en Él y se depositan en sus manos y le ruegan y Dios los escucha. Y Dios dice, maravillado, no he hallado tanta fe en Israel o en la iglesia, en nuestra iglesia, como hallé en este pagano. Qué impresionante. Desconfiar de Dios es resultado directo del alejamiento del estudio diario de la palabra de Dios, de la oración, del trabajo misionero. Es consecuencia inmediata. Entonces,
será una vergüenza para nosotros que los paganos en el reino de los cielos vayan delante de nosotros al reino de los cielos. Y eso lo aclaró Jesús en el versículo siguiente. Versículo 11 y 12 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en la galería de los héroes de la fe. Por eso dijimos, recorramos la galería de los héroes de la fe. Muchos de los antiguos dieron buen testimonio por causa de la confianza, de la fe. ¿Y tú, en esta era, estarás allí? Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Cuántos? Muchos. Paganos. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verso siguiente, 12. Mas los hijos del reino, ¿quiénes? Serán rechazados, echados a las tinieblas de afuera. No todos. Tú no. Yo tampoco. Si es que ejercitamos, si es que activamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, a través de la palabra, de la oración, del trabajo, nos reactivamos. El Señor nos está llamando a eso. Por eso hoy dije, y cuando comencé dije, en esta serie de la fe que estamos hablando, que estamos haciendo los sábados a la mañana, tu fe va a ser desafiada. Versículo 12, terminamos, dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. No, queridos hermanos, yo quiero estar entre esos antiguos que dieron buen testimonio de su confianza, de su fe. Yo había citado un versículo al principio que fue la base para nuestro tema, y es el Salmo capítulo 84, el versículo 12. Es un salmo muy alentador para todos nosotros. Salmo 84, 12. El último versículo del Salmo 84. ¿Lo encontraron? Leamos, dice así: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y aquí aparece la palabra pistis. Dichoso el hombre que en ti tiene fe, que en ti confía. Es la misma traducción, a pesar de que estamos en el Antiguo Testamento. Mis amados, ¿cuánta confianza tenemos? ¿En qué grupo nosotros nos encontramos? ¿En los que tienen tanta fe, de los cuales el Señor se maravillará? ¿O de los que tienen poca fe? ¿Qué es lo que nos está llevando a Jesús? ¿Nuestro simple deseo de ser socialmente cristianos? ¿O nuestra indignidad como le ocurrió a este oficial romano? Si te acercas al Señor indigno, reconociendo que necesitas su amor, necesitas su poder, y Él lo tiene, entonces el Señor te lo dará, para hacer lo que quieras, siempre dentro de su voluntad. Necesitamos más fe en la iglesia, necesitamos más fe en la casa, necesitamos más fe entre nuestra juventud, necesitamos muchas cosas tenemos que hacer todavía en la iglesia. Muchas cosas tenemos que hacer todavía y necesitamos fe para eso. El gran movimiento de reforma triunfará y necesitamos fe para hacer parte de ese
de ese trabajo. Está escrito. ¿Pero haremos parte nosotros? Entonces, quiero hacerte una última pregunta. ¿Será que tu fe superará tu orgullo? ¿O tu orgullo superará finalmente tu fe? Esa es una pregunta que te dejo de reflexión. Si nosotros activamos esta confianza en el Señor, podemos ser sanos ahora, como lo fue el siervo del centurión, a la distancia. El centurión le dijo: Señor, no vengas a mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Solo di una palabra y mi siervo sanará. Miren, hermanos, qué fe. Solo di una palabra, ¿dónde estás? Y mi siervo sanará. Hermanos, Jesús te puede sanar de tu soberbia, de que te crees que sos digno. Te puede sanar a la distancia de tu supuesta dignidad. Porque en el último versículo que vamos a leer, así lo relata la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 13. Y dice así. Termina el relato diciendo: entonces Jesús le dijo al centurión, miren lo que le dijo. Esto también Jesús te dice a ti y me dice a mí. Ve, versículo 13. Y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dios repite esto para ti, para nosotros. Ve, y como creíste, según tu fe, eso quiso decirle. Según tu fe. ¿Eres un hombre de poca fe? ¿Eres una mujer de poca fe? ¿O eres una mujer de mucha fe? ¿Eres un hombre de mucha fe? Solo hay dos grupos, los de tanta fe y los de poca fe. Los de mucha fe y los de poca fe. Y Jesús le dijo a este hombre de mucha fe: nunca he visto tanta fe en Israel. Y le dijo: ve, y como creíste, según tu fe, que te sea hecho. En este momento, hermanos, el Señor quiere sanarnos de nuestra incredulidad. Es un desafío. Vamos a arrodillarnos delante del Señor y pidámosle: Señor, yo soy indigno, sáname, dame esa fe que tuvieron los hombres que hoy se encuentran en la galería de los héroes de la fe. ¿Para qué? Para triunfar contigo y para colaborar en la conclusión de la obra evangélica que todavía se tiene que hacer en esta tierra, para ahora mismo, para cerrar el trabajo evangélico. El Señor cuenta contigo, cuenta conmigo, cuenta con tu fe y con tu mucha fe y con mi mucha fe. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. Amén.